Y les quiero leer un versículo que viene en Santiago 2:23, que dice: creyó Abraham a Dios y esto le valió que Dios le restableciera su amistad, y por eso le llamó amigo de Dios. Cierra tus ojos, hermano, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites estar aquí en tu presencia. Hemos alabado tu nombre con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, porque realmente tú eres importante para nosotros, porque nos diste vida, nos lo has dado todo. Te pido, Espíritu Santo, que yo solamente soy un instrumento, pero el que hace la obra eres tú. Te pido que tomes el corazón de todos y cada uno de nosotros como congregación y nos ayudes a entender tu palabra, la cual nos ofrece dirección y nos ayuda a vivir con una mejor calidad de vida, con una vida abundante. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Muchas, muchas gracias. Amén y amén. Muy bien. Muchos teólogos... Ay, perdón, estoy un poco cansadito, ¿eh? Que por fin alabamos a Dios bien padre, ¿no? Ya nos hacía falta, poco, ¿no? Gloria a Dios. Muchos teólogos a lo largo de la historia han coincidido en algo acerca del tema principal, el tema central de las Escrituras. Y es que desde Génesis hasta Apocalipsis el tema central de las Escrituras habla de la salvación. Pero yo me atrevería a decir, con riesgo a que me vengan aquí a apedrearme los intérpretes de la ley, es que a mí me surgía una situación en mi corazón. Y sí, efectivamente es la salvación. Pero, ¿qué pensar si el hombre no hubiera caído? ¿Hubiera necesitado salvación? En los primeros capítulos del Génesis no vemos eso, antes del capítulo 3. Y cuando llegamos a Apocalipsis vemos que es nuevamente una situación de restauración, de comunión con Dios. Claro que eso fue a través de la sangre de Jesucristo. Pues muy bien, quisiera entrar en materia y hablarles acerca de lo que es la amistad con Dios, cercanía y comunión. La relación del hombre con Dios en sus inicios es de lo que voy a empezar a hablarles. ¿De qué fue lo que nosotros teníamos? ¿Qué fue lo que se perdió? ¿Y cómo se fue restaurando poco a poco? Para eso quisiera que fuéramos a Génesis en el capítulo 3, en el versículo 8. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Solamente quiero que analicemos esta primera parte del versículo. Es un asunto de comunión lo que tenía aquí el hombre, es uno de los primeros puntos. Que Adán y Eva lo que tenían era un asunto de relación, un asunto de comunión con Dios. Si nosotros nos remitimos a ese estado en el cual fueron creados, ahí no vamos a encontrar que había como tal alabanza como la conocemos al día de hoy. No había un culto como la había hoy. No había sacerdotes, no había pastores. Bueno, para eso lo voy a poner un poquito en contexto. La primera parte, esta es la segunda parte, les hablé de lo que era el sacerdocio. El sacerdote significa mediador y el sacerdote es un intercesor entre Dios y el pueblo. Y vimos que Cristo eso es lo que hace con nosotros. Que el pueblo necesita a alguien que lo dirija, alguien que lo pastoree, porque hubo algo que se perdió.
algunas de las funciones, recordemos, del sacerdocio, es que primeramente el sacerdote tiene que enseñar al pueblo de Dios para que sepa dirigirse. Y una vez que ya se le ha instruido, cuando tiene algún problema, alguna situación, viene delante del juez, delante del sacerdote, delante del pastor, para ser asesorado, para que lo ayude con alguna situación, con algún pleito. Por eso es que al sacerdote se le conoce también como juez. Entonces el sacerdote también es maestro. El sacerdote también es un intercesor que va a estar en la presencia de Dios clamando por el pueblo ante Dios. El sacerdote es alguien que tiene comunión con Dios y el sacerdote es alguien que busca santificar primeramente a sí mismo para poderse presentar delante de Dios, pero también busca santificar al pueblo para poder presentar al pueblo delante de Dios. Pero esta situación del sacerdocio, vemos que en este primer punto que acabamos de analizar, pues básicamente no existía. Adán y Eva se comunicaban con Dios de frente, cara a cara, lo veían. Dice que se paseaban con Dios en el huerto. Y eso fue lo que perdimos como humanidad. Mucho de lo que hoy vivimos no debiera de existir, pero digamos que tenemos como que un plan emergente durante miles y miles de años. Lo que yo les quiero compartir, por lo cual les di la primer parte, yo digo que es una parte nuclear, una parte medular de lo que es el cristianismo. Si tú, hermano, puedes captar lo que yo te voy a transmitir el día de hoy, junto con lo que te transmití aquel domingo que te di la primera parte, créeme que va a modificar tu paradigma, tu esquema, tu manera de vivir. No es porque te lo esté dando yo, no me veas a mí. De hecho, esto es algo que Dios me dio hace ya varios años. Y créeme que para mí me ha modificado muchísimo, muchísimo mi manera de vivir y mi estadía con Dios y mi caminar con Él. Entonces vemos que lo primero que se perdió y lo más importante fue la relación con Dios. Por eso es que cuando hablamos de que el cristianismo no es una religión, en verdad así es. Es un asunto de relación. Yo tengo una relación con mi papá. Eso es lo que pasaba con Adán y con Eva. El segundo punto dentro de todo esto, de la parte A, es la comunión con Dios. Vamos a Génesis 5:29. Génesis 5:29, 5:24. Perdón, es que no alcanzo a ver bien ahí, se me olvidaron mis lentes. Dice en el 5:24. Perdón. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Enoc? Caminó con Dios y es algo hermoso, ¿no? Ahora vamos a otra parte de la escritura. Es Génesis 5:24. Ahora quiero que vayamos a otra parte de la escritura, en Génesis 6:9. Ay, gracias. Ya me prestaron unos lentes. Ah, qué diferencia, ya los veo bien. Génesis 6:9. Muy bien. ¿Qué dice? A ver, ¿me lo pueden decir? Génesis 6:9. No, ¿verdad? Uh-huh. Miren lo que dice esta versión, la versión hispanoamericana. Dice, aquí nos dice, estas son las generaciones de Noé. Dice, esta es la historia de Noé.
Noé era un hombre justo y honrado entre sus contemporáneos que vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Y déjame ver. No era un varón justo y con Dios caminó Noé. Amén. Entonces vemos que había dos personajes, uno era Enoc y otro era Noé. Sí recuerdan que Enoc fue traspuesto, que Dios se lo llevó. Y Noé, pues bueno, fue la persona que pudo pasar el diluvio que Dios le mandó porque fue el único justo que vio. Y curiosamente la única persona justa que vio fue a Noé y que era el que caminaba con Dios. Vamos al punto número 3, es mayordomía. Vamos a Génesis 1:28. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Listo? ¿Ya la tenemos la mayoría? Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. ¿Sí estamos bien? Génesis 1:28. Fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hay dos palabritas aquí claves. Una es sojuzgar y la otra es señorear. Sojuzgar viene de un término hebreo llamado kabash. Este término significa pisotear. Y uno podría decir, ay, qué fuerte, ¿no? Dios les mandó a Adán y Eva a pisotear. Pero si vemos más a profundidad este término, en sí significa ser dueño. En la antigüedad, para que una persona pudiera ser dueño, es porque tenía la autoridad de ponerle nombre a las personas o a los animales. Y vemos que esto se cumple más adelante. En el caso de Adán, en Génesis 2:19. Génesis 2:19. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y eso fue lo que hizo Dios con el ser humano. De hecho, él fue el que le cambió el nombre a Jacob, porque Jacob le pertenecía a Dios. Él le cambia el nombre también a Abraham. Dice, ya tu nombre ya no será más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. El primero significa padre enaltecido y el segundo significa padre de muchedumbres, ¿verdad? Entonces vemos que Dios es el dueño. Pero ¿qué pasó con nosotros como seres humanos? Él dice, yo quiero que tú señorees y que tú sojuzgues. Aquí nos está hablando de un término de mayordomía. El segundo término es señorear, que viene del hebreo radá, que significa estar a cargo. Entonces, básicamente vemos que aquí hay un asunto de mayordomía. Dios a los seres humanos nos hizo, dice la Escritura, que conforme a su imagen y semejanza. Una de las características que Dios tiene es que Él crea. Otra de las características que Él tiene es que Él administra, Él señorea sobre toda su creación. Y a nosotros aquí nos puso como, digamos, como regentes, como corregentes, como los segundos a bordo. Y nos dijo, hice todo esto me pertenece a mí, pero te puse a ti la corona de mi creación, alguien tan especial, para que tú administres y veas por toda la creación. Y eso es algo que lamentablemente se perdió con la caída del ser humano. Hoy vemos los estragos de estar aplastando la creación, de estarnos aplastando en nosotros, porque sea de paso, aquí en este versículo que acabo de leer, nunca vamos a encontrar que dice que un ser humano va a enseñorearse de otro ser humano.
Cuando la Escritura dice que nosotros como hombres somos cabeza, eso no significa que estamos para aplastar o pisotear a nuestra esposa. No tiene nada que ver. De hecho, ese asunto de enseñorearse es parte de la decadencia del ser humano por la caída, por el pecado. Y eso fue como parte de una consecuencia de una maldición que viene en Génesis 3. El ser cabeza no significa apoderarse de su esposa. El que nosotros seamos padres no significa pisotear a nuestros hijos. Algo que se perdió es que lamentablemente maltratamos la naturaleza, maltratamos a la creación de Dios cuando se nos dio un encargo de cuidar. Dice la Escritura, en una parte de la Escritura dice que somos administradores y es necesario que los administradores sean hallados fieles. Vamos aquí al punto número 4 de este inciso A. Les repito, el inciso A se llama la relación del hombre con Dios en sus inicios. Vamos a analizar la vida de un personaje en 2 puntos. Uno de ellos es Abraham. Y el punto que yo quiero desarrollar es el del altar familiar, en Génesis 18, 19. Amén. Dice así acerca de Abraham. Dios está expresando esto. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Voy a leer un versículo, 2 versículos antes, y dice, Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y después esta parte del versículo que dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden, ¿qué? El camino de Jehová. Algo que Abraham tenía bien en cuenta es que él era un sacerdote en su casa y él levantaba un altar familiar. Algo que cada uno de nosotros tenemos que hacer como esposos, como padres de familia. Somos responsables ante Dios. Por eso es que hay una parte donde Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros como esposos somos maestros de nuestras esposas y somos maestros en nuestra casa con nuestros hijos. Este es un claro ejemplo de lo que Abraham hacía. Pero todo esto tiene que ver con la comunión que tenemos con Dios. El siguiente punto es el sacerdocio de Abraham. Cuando Abraham, Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, dice que sale de Ur de los Caldeos, y cuando llega a la tierra de Canaán, en automático, él levanta un altar en un lugar llamado Siquén. Se establece ahí y levanta un altar, porque él tenía una comunión con Dios. De ahí empieza a caminar más, se empieza a adentrar más sobre el territorio de Canaán y levanta otro altar en Betel. Está un tiempo ahí y se traslada a Hebrón y levanta otro altar. Y por fin se va a un lugar al sur de Palestina y levanta otro altar en Beersheba. Entonces vemos que, aunado a lo que yo les expliqué la vez pasada, un sacerdote, una persona que tiene intimidad con Dios, va a buscar siempre levantar un altar para ofrecer ofrendas de comunión, ofrendas de paz. Esto tiene que ver con un asunto de relación, que tenemos una relación para con Dios. El siguiente punto se llama amistad con Dios. Para esto vamos a Éxodo 33, 11. Éxodo 33, versículo 11. Amén. Dice así, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Cómo hablaba Dios a Moisés? Cara a cara, ¿verdad? ¿Qué dice? Como habla cualquiera a su compañero. Nuevamente es un asunto de relación. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun,
su servidor nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. La Biblia hispanoamericana dice así: el Señor hablaba cara a cara con Moisés, como lo hace uno con un amigo. ¿Ven qué hermoso es esto? Ese es el asunto de hablar cara a cara con Dios. Y es lo que yo les explicaba la vez pasada, que cuando tenemos una intimidad con Dios es como estar hablando cara a cara. Y se los voy a desarrollar todavía más, más adelante. Vamos al siguiente inciso, el inciso B. Se llama pérdida y recuperación del sacerdocio original. Ahora sí, ya viendo todo esto de lo que es el asunto de la comunión, de la relación con Dios, vamos a entrar en materia de qué fue lo que teníamos, qué fue lo que se perdió y cómo se puede recuperar o se recuperó. Pero ¿cómo lo podemos recuperar todos y cada uno de nosotros? Amén. Punto número 1. Vamos a ver qué es lo que sucedía otra vez con Adán y con Eva. Vamos nuevamente a Génesis 1. Digo Génesis 3, perdón. Génesis 3:8. Dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahora vamos a Génesis 1, en el versículo 28. Ahí cerquita. Y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es lo que en esencia nosotros teníamos con Dios. Caminábamos con Dios. Si nosotros como seres humanos no hubiéramos caído, esto permanecería. A lo mejor nos costaría trabajo visualizar esto porque estamos acostumbrados a venir a la reunión, a hacer ciertos ritos, ciertas ceremonias. El ser humano se ha hecho un tanto legalista, un tanto religioso. Se piensa que para buscar, encontrar a Dios hay que hacer tal o cual cosa, o si hace uno A más B obtiene tal cosa, pero en realidad no era así. El asunto era conocer a Dios cara a cara, escuchar su voz, y al escuchar su voz nosotros teníamos su consejo, teníamos una relación de amor, teníamos una relación de amistad. En verdad conocíamos a nuestro Creador, en verdad conocíamos a nuestro Padre. Y eso es lo que cada uno de nosotros debiéramos de tener. Lamentablemente esto se perdió cuando el ser humano cayó. Una sola cosa Dios nos pidió. Nos puso algo muy sencillo para probar nuestra voluntad y lamentablemente caímos, decidimos desobedecerlo. Porque Dios no hizo robots. El libre albedrío, Dios nos dio un libre albedrío y fue para establecer si queríamos estar con Él o no. Dios puso un elemento. Dijo: si tú comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, morirás. No es porque Dios no es porque Dios nos quisiera tontos, sino que Él quería que pudiéramos entender muchas cosas, pero caminando con Él. Lamentablemente decidimos obedecer y básicamente lo que hicimos como seres humanos fue darle la espalda y decir: no queremos caminar contigo, no queremos escuchar tu voz, queremos hacer lo que a nosotros nos plazca. Ese es el punto del egoísmo del ser humano y es de lo que estamos plagados. Se perdió, al darle la espalda a Dios, se perdió todo. Avanza el tiempo, viene Abraham, viene Moisés y llegamos al punto de que están en el desierto, en el Sinaí, y es donde vamos a abordar el siguiente versículo que viene en Éxodo, en el capítulo 19, en el verso 6.
Amén. Dice, ¿y ustedes me serán un reino de qué? De sacerdotes y gente ¿qué? Santa. Estas son las palabras que les dirás a los hijos de Israel. Aquí está hablando toda la población de Israel. Recordemos que a raíz de Abraham se empieza a gestar toda una población. Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Él tiene un hijo llamado Isaac. De Isaac se desprenden unos mellizos, que es Esaú y Jacob, pero en Jacob le llamó la descendencia. Y de Jacob vinieron 12 hijos más, que vemos que son las 12 tribus de Israel. Y cuando salen de Egipto, salen conformada una legión. Son 12 tribus las que van presentes en el desierto. Porque Dios quería bendecir, Dios quería seguir bendiciendo a toda la humanidad, lo que Él creó. Pero su plan era hacerlo a través de una nación, a través del pueblo de Israel. Se nos dice, o a veces hemos entendido que Dios, su preferido fue la nación de Israel, y a los demás así como que pues que no es como un perro, ¿no? Pero en realidad no fue así. O sea, no es que Dios no se ocupó de nosotros, siempre se ha ocupado de nosotros. Somos importantes para Él desde siempre. Pero su plan era hacerlo a través del pueblo de Israel. Él quería que el pueblo de Israel fueran los sacerdotes, los mediadores para toda la humanidad, y quería empezar con ellos. Y es por eso que aquí en esta porción de la Escritura le dice al pueblo de Israel, porque es al pueblo de Israel que le está hablando, dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes, un reino de gente santa. O sea, un sacerdote es una persona apartada para Dios, ya lo vimos, tiene que tener santidad. Vamos a ver qué sucedió con el pueblo de Israel. En el siguiente punto, viene el pueblo de Israel y es probado este sacerdocio, y aquí es donde vamos a empezar a desglosar todo esto. Éxodo 19 del 5 al 25. Dice así. Perdónenme que les ponga yo tantas escrituras, en verdad. Perdón. Pero es para que quede bien entendido. Ahora pues, si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una. Repite conmigo, y todo el pueblo respondió a una. Y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, una vez más, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Muy bien, continúo. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo, guárdense, no suban al monte, ni toquen sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. Vemos aquí que Dios estaba hablando de que se santificaran, de que es imposible llegar a la presencia de Dios, a la presencia de un Dios santo que es fuego consumidor. No lo tocará mano porque será apedreado o aceiteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, dice que subirán al monte. Recordemos que ya Dios les había dicho que eran un pueblo de sacerdotes. Un sacerdote puede tener acceso a Dios. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo. Y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo,
estén preparados para el tercer día, no toquen mujer. Aconteció que al tercer día, hasta el 25 les dije, ¿verdad? Cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir ¿a quién? A Dios, a todo el pueblo. Y se detuvieron al pie del monte. Recordemos que ya todo el pueblo se había santificado. Y el sacerdote Moisés los lleva a todos. Dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en forma de ¿qué? De fuego, ¿verdad? Él es fuego consumidor. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz que tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés, ¿qué? Subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen quienes, los sacerdotes, que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Esto lo vamos a complementar con la siguiente porción aquí mismo en Éxodo, en el capítulo 20 del 18 al 21. El siguiente capítulo, 20 del 18 al 21. Y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndole el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. ¿Qué hizo el pueblo? Tembló, ¿verdad? ¿Tú qué harías si viene Dios y se te presenta en el monte, en un monte, y ves que es como un horno, un fuego impresionante, y Dios empieza a hablar y te habla así como si hubiera puesto 500,000 bocinas, y yo creo que hasta el pelo se les erizaba, ¿no? Porque lo que Dios quería que vieran era que sí, la amistad se perdió, pero había una situación con Dios de santidad, de que no es tan simple acercarse a Dios. Y eso fue lo que hizo Cristo con nosotros, nos santificó. Amén. Y dijeron a Moisés, versículo 19, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. ¿Qué le dijo el pueblo a Moisés? Habla tú con nosotros y nosotros oiremos. ¿Y Dios qué le había dicho al pueblo? Ustedes me serán ¿qué? Un reino de sacerdotes. ¿Y el pueblo qué le dijo? Todo lo que tú nos digas, Señor, nosotros haremos. Y el pueblo apenas escuchó la voz de Dios y dijo, no, sácate, no, yo paso, ¿no? Y le dice a Moisés, no, mejor que hable contigo, que te consuma a ti, de que te consuma a ti, que me consuma a nosotros, mejor a ti, ¿no? Pero no era así. Y el versículo 21 dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. En la oscuridad, el lugar santísimo era un lugar oscuro. Y es lo que habla aquí, que cuando se presenta en el monte Sinaí estaba oscuro en la presencia de Dios. Y ahí vimos que Moisés hablaba con Dios ¿cómo? Cara a cara, como con un amigo. Y Dios le dice al pueblo, yo quiero hablar contigo cara a cara. Y el pueblo dijo, sí, sí, yo quiero. Y ya cuando lo escucharon dijo, ay, no, mejor no. Pero porque no entendieron que eso no era un juego, que se tenían que santificar, que había
algo que tenían que hacer para poder entrar a su presencia, y era la santidad. Moisés, personas como Moisés lo entendieron. Cuando se le presenta en una visión Jehová a Moisés en la zarza, le dice: quítate las sandalias porque el suelo donde estás es un suelo santo. Moisés entendió esto de la santidad y no salió corriendo. Sí estaba muy amilanado porque el tipo, después de que él creció en la corte de Faraón y que su soberbia estaba hasta lo alto, y él dijo: yo voy a ser el libertador de mi pueblo y voy a hacer y deshacer. Cuando se da cuenta que vieron que habían matado a un egipcio, él sale huyendo, sale corriendo, se va al desierto 40 años y ahí se queda nulificado en un terror, en un temor tan grande que cuando Dios le dice: tú vas a ir y vas a sacar a mi pueblo, y le dice: no, yo no. Sí, yo soy tartamudo, ¿no? O sea, a ese grado llegó Moisés. Pero cuando escucha su voz en la zarza, se da cuenta que debía tener santidad y no salió corriendo. Y sí, le puso 1000 trabas y le dijo: pues envía por el que debas de enviar, pues manda a mi hermano Aarón y no sé cuántas cosas. Al final terminó yendo. Y luego ya en el camino casi Dios lo mata porque no había circuncidado a su hijo, ¿no? Y entonces dice: no, es parte de la santidad, ¿no? Pero Moisés tomó el toro por los cuernos y dijo: sí, yo voy. Pero llegando al desierto, Dios quería hacer como con Moisés. Quería que entendieran eso. Enoc, ¿qué dice la escritura? Enoc caminaba con Dios. Noé, ¿qué hacía? Caminaba con Dios. Moisés era amigo de Dios porque hablaba cara a cara. Y ahora es el momento del pueblo de Israel. Todo Israel, todas las tribus le dice: yo quiero que tú y yo, toda la nación, tengamos una relación cara a cara. Yo quiero que ustedes sean sacerdotes todos, toda la nación. Y díganme una cosa: ¿toda la nación eran sacerdotes? No, no todos. ¿Cuál era la tribu que eran sacerdotes? Leví, exactamente. Vamos hacia allá. Vamos a Deuteronomio 4 del 10 al 14. Amén. Dice así: el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb. Horeb, eso es otro nombre que recibe el monte Sinaí. Sí, para que no vayan a decir: bueno, hubo 2 montes, o como Dios se les presentó a Dios en 2 montes. Es el mismo. Cuando Jehová dijo: reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieran sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y se acercaron y se pusieron al pie del monte. El monte ardía en fuego, hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con ustedes de en medio del fuego. Oyeron la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vieron. Hasta el 14 les dije, ¿verdad? Y él les anunció su pacto, el cual les mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que les enseñase los estatutos y juicios para que los pusiesen por obra en la tierra a la cual pasan a tomar posesión de ella. Dice aquí: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Dios quería hablar con este reino de sacerdotes. Vamos ahora a Deuteronomio 5 del 4 al 5. Mire, para que vean que no miento, que soy chismoso, ¿eh? Dice el versículo 4. ¿Cómo dice aquí? Cara a cara habló Jehová, ¿con quién? Con ustedes. Está hablando del pueblo.
en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y ustedes para declararles la palabra de Jehová, porque ustedes tuvieron temor del fuego y no subieron al monte. Básicamente lo que vemos aquí es que el pueblo declinó. Dijo, no queremos. Dios no quería que hubiera un ser humano representando a otro ser humano. Con la caída fue necesario. Digamos que fue una componenda, porque no era necesario. Pero aún así viene Dios y le habla a todo un pueblo y le dice, yo quiero que todos me sigan, que hablen conmigo cara a cara, que tengan una comunión conmigo. Quiero una relación con ustedes, porque ustedes me van a dar a conocer a todo el mundo. Y el pueblo de Israel, lamentablemente, los hebreos no quisieron. Y vamos al siguiente punto, el número 4. Vestigios del sacerdocio israelí. Vamos a Éxodo 24. Éxodo 24, verso 1. Dice así, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y se inclinarán desde lejos. Vamos ahora al versículo 9 y 11 de este mismo capítulo. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron, y bebieron. Vamos a desglosar bien esto. Se dice que nadie puede estar en la presencia de Dios y no caer muerto y consumido, ¿verdad? Y que Moisés, pues era como la excepción y hablaba con Dios cara a cara. Y vemos que con el pueblo habló cara a cara. Bueno, sí era Moisés, pero no solamente era Moisés. Vamos a ver qué dice aquí nuevamente en el versículo 1. Dices, sube ante Jehová, ¿quién? Tú, o sea, está hablando de Moisés, pero ¿quién más iba a ir con Moisés? Aarón. Y también iba a ir Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel, y se van a inclinar de lejos. ¿Se acuerdan que Moisés les expliqué la vez pasada que Moisés no podía llevar toda la carga y escogió 70 ancianos y ellos eran los sacerdotes, los que le ayudaron a llevar toda la problemática del pueblo? Ellos eran los mediadores. Bueno, eran esos 70 ancianos. Pero también iba el sumo sacerdote Aarón. Pero con Aarón iban 2 personas más llamadas Nadab y Abiú. ¿Alguien me puede decir quién era Nadab y Abiú? ¿No lo recuerdan? Bueno, Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Ellos eran sacerdotes. Ahora, si nos vamos al versículo 9, dice, suben Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, o sea, lo vieron cara a cara. Y dice que vieron la visión de cuando se presenta Dios. Con Ezequiel se le presenta, dice que era como un embaldosado azul, era un suelo azul como de zafiro, y estaba su trono y había como un arco iris, y debajo de todo eso había 4 querubines con 4 caras, y bueno, todo eso, ¿no? Pues algo así vieron ellos, la presencia de Dios en el monte. Dice, semejante al cielo cuando está sereno. Mas dice aquí, y Dios los mató en el versículo 11. Dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, o sea que no los mató. Y dice que, ¿y vieron a quién? A Dios. Dice, ¿y qué hicieron? Comieron y bebieron. ¿Ya se dieron cuenta cómo Dios quiere convivir con su creación, con sus hijos? Y no solamente con Moisés, no solamente Moisés fue el privilegiado. Cuando yo alcancé a entender esto, la verdad se me voló el cerebro, porque yo dije,
¿Cuántas veces decimos, yo quisiera ser como Moisés y hablar con Dios cara a cara? ¡Qué privilegio! De hecho, hay un canto de Marcos Vidal que dice que si yo estuviera cara a cara con Él, ¿no? Me olvidaría de todo. Me abandonaría en sus brazos. ¿Qué me importaría si me diera coronas o no? Yo estaría con Él y disfrutaría, sería un deleite. Pues bueno, ellos entendieron esto. Y van estos sacerdotes, Iván, Nadab y Abiú, entendían el asunto de la santidad y no les pasó nada. Convivieron, comieron. Hubo lo que se le conoce como un ágape. La cena del Señor, estrictamente hablando en Primera de los Corintios, no es venir, tomar un pedazo de pan, un poco de vino y hacer una celebración. Va muchísimo más allá de eso. Se trata de hacer una comida en la iglesia. Por eso es que dice la Escritura, unos se adelantan y traen su comida, y muchos traen, uy, guau, qué comida, y otros pues no tienen ni qué comer y qué vergüenza, ¿no? Y unos agarran y empiezan a beber y se empiezan incluso a emborrachar. O sea, habla de un convite, de un convivio, se le llama ágape a eso. Lo que tuvieron aquí con Dios era un ágape, un convivio con Él, una situación nuevamente de amistad. Ahora, Nadab y Abiú sí entendieron esto, pero después cayeron, porque después se presentan delante de la presencia de Dios y empiezan a ofrecer fuego extraño que nadie les pidió que hicieran, porque no entendieron lo que era la santidad a Jehová. Vamos ahora al siguiente punto. Dice, el sacerdocio general de Israel derivó en el sacerdocio levítico. Éxodo 32, del 26 al 29. Éxodo 32, del 26 al 29. Entonces, bueno, acabamos de ver que hubo algunas excepciones después de que el pueblo no quiso, que determinó que fuera Moisés. Y vamos a ver qué sucedió. Dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él. ¿Quiénes? Todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, pongan cada uno su espada sobre su muslo y pasen y vuelvan puerta por el campamento y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy se han consagrado, se han santificado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición hoy sobre ustedes. Esto sucedió después del becerro de oro. Dios le habla a todo el pueblo, les da las 10 palabras, los 10 mandamientos, porque le dice, el pueblo dice, vamos a hacer todo lo que tú nos digas. Y les da los 10 mandamientos y después le dice a Moisés, sube a mi presencia, porque te voy a dar las tablas. Se fabrican las tablas, Dios le habla más cosas y desciende y el pueblo ya está en una fiesta de idolatría impresionante. Y se genera una consecuencia de mortandad. Aquí se expresa que los protagonistas de esta mortandad fue el pueblo de Leví. Lo que Dios quiere que entendamos aquí es que sí hubo alguien que quiso buscar a Dios con todo su corazón. No pongamos ahorita atención de por qué hubo estas muertes, por qué fueron los de Leví. Pongamos atención en que el pueblo de Leví realmente quería todo con Dios. Dice, ustedes van a estar en vez de toda la población de Israel porque ellos declinaron. ¿Y cómo sucedió esto? Cuando vamos a Números, vemos que se hace un censo y se contabilizan a los primogénitos de todas las tribus. Y se contabiliza por otro lado a todos los hijos de Leví. A todos los primogénitos que van de 20 años para arriba. Entonces se hace un cambalache, digamos. Los primogénitos, dice la Escritura, que le pertenecen ¿a quién? A Dios. El primero que abre matriz le pertenece a Dios y está para que le sirva a Dios. Entonces se hace un cambio y dice, bueno,
quédate con tu primogénito, pero yo voy a tomar a uno de la población de Leví. Entonces tu primogénito ya no va a ser ese sacerdote, va a ser uno de Leví. Y así se contabilizó a toda la tribu de Leví. Por eso es que Leví se convirtió en una tribu de sacerdotes completamente. Esta tribu de Leví fue la que tuvo una relación con Dios. Al frente, a la cabeza, estaba ¿quién? Estaba el sacerdote Aarón, estaba Moisés, el sacerdote Aarón, estaban los 70 ancianos y estaban los cuatro hijos de Aarón. Y en eso fue derivando. Vamos al punto número 6, que es la recuperación del sacerdocio hebreo, en Isaías 61, del 6 al 9. ¿Sí está quedando claro, hermanos? ¿Voy bien o me regreso? Tengo más versículos que... Ay. Isaías 61, del 6 al 9. Amén. Dice así: y ustedes serán llamados sacerdotes de Jehová. Está hablando de toda la población de Israel, otra vez. Y le reitera, lo reivindica: y ustedes serán llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios serán llamados. Comerán las riquezas de las naciones y con su gloria serán sublimes, en lugar de su doble confusión y de su deshonra. Los alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Está hablando de los últimos tiempos. Israel va a recuperar completamente ese privilegio de sacerdocio. Amén. Algo que quedó solamente en la tribu de Leví. Vamos al punto número 7 y es aquí donde ya quiero empezar a que veamos qué tiene que ver esto con todos nosotros. Dice, amistad de Abraham con Dios. Vamos a Romanos en el capítulo número 4. Romanos número 4. Ya casi termino, hermano. Ya nada más me faltan como 2, 3 libros recitárselos. No es cierto. Romanos capítulo 4. Téngame un poquito de paciencia. Dice así: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y la versión hispanoamericana dice, creyó Abraham a Dios y esto le valió que Dios le concediera su amistad. Que es lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? ¿Por qué estoy mencionando a Abraham? Porque de Abraham desciende toda la población de Israel. Y de ahí fue bendita esta nación. De ahí proviene el sacerdocio. Vemos que el pueblo declinó, después fue la tribu de Leví. Pero Abraham es el padre de toda la humanidad. Y eso es lo que nos compete a nosotros. Entonces no tenemos por qué pretender ser hebreos, judíos, mesiánicos. Tenemos un privilegio que lo vimos desde los primeros capítulos de Génesis. Entonces Dios le restablece su amistad y dice en el siguiente versículo, en el 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¿Saben qué? Se los voy a leer en la otra versión, en la hispanoamericana. Dice, igualmente David llama dichosos a quienes Dios ha restablecido en su amistad con independencia de las obras.
Dichosos aquellos a quienes Dios ha perdonado sus culpas y aquellos cuyos pecados ha sepultado en lo profundo. Dichoso aquel a quien Jehová o el Señor no le toma en cuenta su pecado. Aquí vemos la idea de santidad y lo que hizo Jesucristo por toda la humanidad y lo que Él mostró en el monte Sinaí. Lo que ahora tenemos por medio de la sangre de Jesucristo. ¿A quién se dirige esta felicitación? ¿Solamente a los que están circuncidados o también a los que no lo están? Hemos dicho que la fe le valió a Abraham para que Dios le concediera su amistad. ¿Y cuándo sucedió esto? ¿Antes o después de haberse circuncidado? Sin duda sucedió antes. La circuncisión la recibió más tarde como una señal, como un sello garantizador de que se le había concedido la amistad divina mediante la fe, aún antes de estar circuncidado. De esta manera, Abraham se ha convertido en padre de todos los que creen sin estar circuncidados, por cuanto también a ellos Dios los restablece en su amistad. Y aquí es donde entramos todos nosotros. Dios nos restableció en su amistad juntamente con Abraham. Abraham creyó a Dios y le restableció su amistad. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, eso es lo que estamos haciendo. Restablecemos nuestra amistad para con Dios. Y al mismo tiempo se ha convertido en padre para los que, estando circuncidados, no confían únicamente en la circuncisión, sino que siguen las huellas de la fe que antes de circuncidarse tuvo ya nuestro padre Abraham. Dios prometió a Abraham y a sus descendientes que recibirían en herencia, ¿qué? El mundo entero. ¿Se dan cuenta cómo Israel iba a plagar de la presencia de Dios a todo el mundo? Pero falló el pueblo de Israel en esto. Y no vinculó tal promesa a ley alguna, sino a la fuerza salvadora de la fe. Pues bien, si los herederos lo fueran en virtud del cumplimiento de la ley, la fe quedaría sin valor y la promesa sin eficacia. La ley lleva consigo la sanción punitiva, pero donde no existe ley tampoco hay violación de ella. Por eso, la promesa está vinculada a la fe, de manera que, al ser gratuita, quede asegurada para todos los descendientes de Abraham, no solo para los que pertenecen al ámbito de la ley, sino también para los que pertenecen al de la fe de Abraham, que es nuestro Padre común, como dice la Escritura, te he constituido Padre de muchos pueblos. Y lo es ante Dios en quien creyó, el Dios que infunde vida a los muertos y llama a la existencia a lo que no existe. Esperando incluso cuando parecía cerrado el camino a la esperanza, entonces creyó Abraham que llegaría a convertirse en padre de muchos pueblos, según lo que Dios le había prometido, así será tu descendencia. Y entonces Abraham no vaciló en su fe, aun siendo consciente de que su cuerpo carecía ya de vigor, tenía casi 100 años, y de que el seno de Sara era ya incapaz de concebir. Lejos de hacerle caer en la incredulidad, la promesa de Dios robusteció su fe, reconoció así la grandeza de Dios y manifestó su plena convicción de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete. Esto precisamente le valió para ser amigo de Dios. Y cuando dice la Escritura le valió, no se refiere únicamente a Abraham, sino que también a quienes, a nosotros, a quienes nos valdrá igualmente, a nosotros que creemos en el que resucitó. ¿A quién? A Jesús nuestro Señor, a quien Dios entregó a la muerte. ¿Por qué? ¿Por nuestros qué? Por nuestros pecados, y resucitó para nuestra salvación. Amén. Esto es lo que Dios hizo con todos y cada uno de nosotros. Nos recuperó esa amistad, ese asunto de relación. Eso es lo que ganamos cuando venimos a ser sus hijos, cuando somos cristianos. Por eso dice en Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 23, creyó Abraham a Dios y esto le valió que Dios le concediera su amistad y por eso se le llamó amigo de Dios. Cuando tú le crees a alguien, es porque te inspira confianza. Eso fue lo que pasó con Abraham. Le creyó a Dios. Le dice, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar esta tierra, tú vas a ser el padre de todo el mundo, de una multitud de gentes. Y es a través de ti que el mundo va a ser bendito, porque a través de Abraham vino Jesucristo. Somos hijos de Abraham. Y si Abraham fue amigo de Dios, eso fue lo que Abraham restituyó.
por medio de Jesucristo. Eso fue lo que se restituyó. Para concluir, vamos a ver cómo se restauró el sacerdocio universal en todo el planeta, en todos los pueblos, en todas las naciones. Vamos primero a Hebreos 8, del 10 al 13. Hebreos 8, del 10 al 13. Cuando lo diga, dígame, cuando lo tenga, dígame amén. ¿Listo? Muy bien. Así que esta será, dice el Señor, la alianza que sellaré con Israel cuando llegue aquel día. Inculcaré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a su vecino, ni tendrá que instruir a su hermano diciendo, reconoce al Señor porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el mayor. Nuevamente dice el versículo 11, ya nadie tendrá que enseñar a su vecino, ni tendrá que instruir a su hermano diciendo, nadie te tiene por qué decir, reconoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el mayor. ¿Y yo qué? Yo perdonaré sus iniquidades y no me acordaré más de sus pecados. Al llamar nueva esta alianza, Dios está declarando vieja a la primera, y todo lo que se queda viejo y anticuado está a punto de desaparecer. Estas son las palabras de una profecía que viene en Jeremías. Si quieren vamos a checarla. Viene en Jeremías 31 del 31 al 34. Jeremías 31 del 31 al 34. Jeremías es uno de los profetas mayores. Amén. Dice así, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Nuevamente un asunto de relación, dice Jehová, un marido. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, ¿dónde dice que la va a poner? En su mente. ¿Y la escribiré dónde? En su corazón. Y dice, y yo seré a ellos, ¿por qué? Por Dios. Y ellos me serán a mí, ¿por qué? Por pueblo. Y dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. Pues esto es lo maravilloso, hermanos, que se cumplió esta profecía cuando Cristo vino y murió por nosotros. La vez pasada hablé del sacerdocio, pero vemos aquí que, estrictamente hablando, el sacerdocio no debiera de existir. Técnicamente hablando, un pastorado no debiera existir. Yo sé que ahorita me van a sacar patadas de aquí, pero ahorita les explico. Un sacerdote o un ministro. Dios nos quiere restablecer a lo que hubo en el huerto del Edén, en el huerto de las delicias. Y que caminemos con Él que lo veamos cara a cara, que caminemos con Él. De la misma manera que Enoc lo hizo, de la misma manera que Noé lo hizo, de la misma manera que Moisés se comunicaba cara a cara, de la misma manera que Abraham le llamó su amigo. Y esta profecía dice, escribiré mi ley en su mente. La voy a escribir en la tabla de lo más precioso. Dice la Escritura, dame, hijo mío, tu corazón
y vean tus ojos por mis caminos. Voy a escribir su palabra en nuestros corazones. Ahora que somos hijos de Dios, eso es lo que nos recuerda el Espíritu Santo, su palabra. Amén. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Dijo, voy a borrar sus iniquidades, sus pecados. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz, para que pudiéramos tener acceso directo delante de Dios. Ya por último, solamente vamos a analizar 2 versículos en 1 de Pedro 2:9. Amén. Dice, más ustedes, o sea, todos nosotros, ¿qué somos? Somos un linaje escogido. Un linaje habla de la familia de donde venimos. Dice, somos un real sacerdocio. ¿De quién está hablando? De todos los creyentes. Somos un real sacerdocio. ¿Somos qué? Una nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Por precio de qué? De su sangre. Para que anunciemos ¿qué? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora vamos a Apocalipsis 1:6. Amén. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos hizo un real sacerdocio todos y cada uno de nosotros. Y ustedes miran, pero no que el sacerdocio no debe existir. Les voy a explicar por qué. Cristo murió por todos, amén. ¿Ya todos son salvos? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no todo el mundo quiere. Dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vamos y predicamos el evangelio. Y dice que estamos puestos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la esencia de por qué predicamos el evangelio, que son las buenas nuevas. Si tú el día de hoy has entendido que tienes una relación preciosa con Dios y nos cae el 20 de esto y podemos vivir esto tan maravilloso, la verdad es que vamos a vivir tan agradecidos para con Dios que esto lo vamos a querer proclamar. ¿Y por qué dice que somos un real sacerdocio? En la Reina Valera dice que somos reyes y sacerdotes. En la Hispanoamericana dice que somos un real sacerdocio. Lo mismo que dice Éxodo 19:6. Lo mismo que le dijo al pueblo de Israel, ahora lo dice al mundo entero de los que hemos creído. Estamos aquí para intentar alcanzar, y como dice la Escritura, tratamos de rogarle al mundo como si Dios rogase a través de nosotros que se vuelvan a Dios para que podamos tener una mejor calidad de vida. Por eso es que somos sacerdotes, somos intermediarios entre los que no conocen y Dios. Claro que cuando alguien ya llega a Dios, alguien que nos sirve, que nos ayuda, que nos prepara, es este muchacho, es nuestro pastor. O sea, tiene que seguir habiendo los 5 ministerios: apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros. Pero va a llegar un punto en el que ya no. Pero si nosotros podemos entender que nuestra vida no depende de lo que nos diga nuestro pastor, que no tenemos por qué venir y decirle, ¿y bailo o no bailo? ¿O tomo o no tomo? ¿O hago esto o no lo hago? ¿O qué, pastor? O sea, tenemos vidas independientes y es una relación para con Dios. Si nos trabamos en alguna situación, pues sí, usted puede venir con el pastor o con un servidor para que le podamos asesorar. Pero básicamente es mi relación con Dios.
Y es por eso que leemos las Escrituras, porque ahí escuchamos su voz. Si no las leemos, vivimos ignorantes, vivimos timados y vivimos una vida carente. Entonces, cierra tus ojos y piensa y medita. ¿Cómo es mi vida? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿En realidad llevo una vida abundante? ¿En realidad me siento cerca de ti, Dios? ¿En realidad me siento tu amigo? ¿En realidad estoy disfrutando de todo lo que tú me otorgaste por medio de tu sacrificio?